Bienvenidos a Cambio de Grado una vez más y estamos hoy precisamente con un tema que es muy contingente con respecto a la tenencia responsable de las mascotas y a la pérdida también de biodiversidad debido a algunas especies invasoras. Y sobre esto estaremos conversando con Rodrigo Morales, subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile. Hola Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás desde Alemania, así que realmente es un honor estar acá contigo y que puedas también dar tus declaraciones en esta entrevista. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar contigo también y con todos ustedes. Qué bueno. Oye, mira, precisamente lo que queremos conversar es lo que ya venía introduciendo en el programa, que es tiene que ver con los problemas actuales que hay con la biodiversidad, sobre todo en particular en Chile, porque hay algunas especies, y sobre todo estamos hablando de la fauna en general, hay algunas especies que han sido amenazadas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esto tratado? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Bueno, en Chile particularmente la temática de los animales en peligro de extinción de nuestra fauna es algo crítico y es muy difícil de dimensionar porque no lo vemos en nuestro día a día, pero el impacto es ecosistémico. El impacto es tanto para animales, para los seres humanos y para este medio ambiente, entorno que nos cobija. Entonces, para entender un poquito cuál es la crisis con la biodiversidad y por qué nos debería importar, no solamente para los que nos gustan o no nos gustan los animales, sino que para todos y todas, hay que entender de que nosotros convivimos con muchas especies de animales, Claro. mamíferos, aves, ¿cierto? Diversas especies, tenemos anfibios, tenemos una cantidad de diversos animales que en Chile particularmente, debido a estos más de 7.000 kilómetros de costa, Sí, tenemos de todo, ¿cierto? O sea, sí, es increíble, así. Islas con hábitats, con especies que solo están allí. claro. Eso es súper interesante. Tenemos muchas especies que solo están en algunos territorios, endémicas de sus territorios. Eso, Eso nos hace muy únicos, muy únicos. sí, ¿Y cómo, para Laura, así dar un ejemplo, cómo interactúan estas especies con el territorio? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué deberíamos proteger al pingüino de Humboldt, claro. al picaflor de Arica, en el fondo? Y para ver un poquito esta relación es que ellos tienen un rol en Ujú. su entorno, en su ecosistema tan importante como, por ejemplo, ayudan en la dispersión de la flora, de las semillas. Son Claro, cruciales. sí, El día de hoy, por ejemplo, las aves son esenciales en eso, en la mantención de los ecosistemas, incluso en cómo especies se vinculan con otras especies para generar hábitat, claro. como aves generan especies para anfibios, para lagartijas y así. Hay que ver estas conexiones. Cuando cualquiera de estas especies empieza a disminuir, sea cual sea la razón, Mm, todas las otras especies se ven afectadas, pero no solo eso. Los ecosistemas en los claro. que tenían impacto estos animales Sí. se ven afectados y eso, Laura, es acumulativo, y ahora recién estamos viendo, después de muchos años en que esto se ha ido acumulando, los impactos. Y en eso es lo que estamos preocupados, sobre todo en Chile, cómo esto empieza a aumentar año a año. Ya no hablamos de algunas especies, hablamos de ya 10 12 especies que se están Varias. extinguiendo, que entran en la lista, muchas. Mm, Entonces, es crítico. Esa es la introducción para entender claro. qué pasa con la biodiversidad de los animales y por qué debería poder interesarnos por el impacto que tienen. Por supuesto. Y es un desequilibrio entonces en la naturaleza porque no solo nosotros, como tú bien decías, formamos parte de ella, sino por supuesto la fauna, en este caso que estamos conversando, y que se ha visto afectada por estas invasiones, ¿no? Entonces, ya tú nos Exacto. comentabas acerca de ese problema, pero ¿en qué consiste exactamente esta invasión de especies? ¿Cómo la vemos? O sea, y sobre todo, si puede haber alguna especie doméstica en particular que sea invasiva. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es que este equilibrio que tienen Eso. los animales en sus territorios, ¿cierto? Distintos animales, los insectos, los invertebrados, los vertebrados, los mamíferos, todos tienen alguna relación, ya sea porque hay predación, ¿cierto? Unos se comen a otros o simplemente conviven. Entonces, cuando un animal es incorporado a un territorio, ya sea por acción directamente humana o por netamente algún accidente, puede ser con intención o sin intención. Pero cuando un animal que no pertenece a un territorio
se incorpora y comienza a afectar el equilibrio de ese ecosistema Sí, o las actividades humanas, empezamos a hablar de especies invasoras, perfecto. especialmente estas especies que son salvajes y que no viven de acuerdo a nuestras reglas, por así Claro, decirlo. ¿pudiera ser un jabalí, por ejemplo? O sea, en este contexto, sí. Pues, exactamente, de hecho el jabalí es una especie invasora en muchos lugares del sur de Chile y así tenemos más, vamos contando el Claro. conejo, el castor, que tenemos ahí varias cosas, Ya, varias entonces, especies. sí, según entendimos, o sea, yo al menos me llevo esta idea que es cuando digamos, se impone de alguna manera una nueva especie en un hábitat que no corresponde, ahí es cuando estamos hablando de una especie invasora, ¿no? Y eso es, Exacto. claro, y eso es en particular lo que está generando más daños a nivel ecosistémico, ¿cierto? Con respecto a las especies. Ahora, pero justamente retomando la pregunta, ¿alguna de las mascotas domésticas que nosotros tenemos pudiera también llegar a ser una especie invasora? El día de hoy, si bien nosotros hemos ocupado el término de especies invasoras principalmente para animales salvajes o silvestres, especies que viven naturalmente digamos, en el medio ambiente, se ha intentado hablar, por ejemplo, de los perros y gatos como especie invasora, Ya, pero en general nosotros hablamos de las especies invasoras y los perros y gatos por separado. Por separado. ejemplo, sí, por ejemplo, CONAF tiene encuestas respecto a los impactos o la percepción de los distintos impactos negativos que tienen algunos efectos en las áreas protegidas, por Ujú, ejemplo, los incendios, el ganado, las especies invasoras o los perros y gatos. claro. Digamos, razón o la primera causa que está afectando nuestras áreas protegidas son los incendios, son el ganado doméstico, son personas que crían ganado y que lo llevan a alimentar áreas protegidas, que también está afectando. Están las especies invasoras, que comentábamos esta fauna, y aparte están los perros y gatos, Claro. que tienen esta característica súper importante, que es que de una u otra forma siempre dependen del comportamiento de los seres humanos para permanecer allí. Claro, sí. O sea, claro, la acción humana es la que hace si realmente una especie doméstica o no influye como una invasión ante un entorno, un hábitat que esté compuesto por ciertos animales que tienen que estar y no otros. Exacto. Exacto. Rodrigo, entonces estamos hablando de este problema que ya sabemos que es realmente una contingencia. Entonces, quisiéramos saber cómo se puede controlar este problema. O sea, unos ejemplos de algunas buenas prácticas o de qué manera en realidad son peligrosos estos animales, ¿no? Aquí entonces lo primero que tenemos que distinguir es que hay especies, estas invasoras, que hay algo para complementar ahí Laura esa definición. Una especie se transforma en invasora cuando aparte de entrar en un territorio donde no pertenecía, empieza a afectar Claro. negativamente. Y ahí, porque hay especies que pueden incorporarse y generar equilibrio y convivir, pues vivimos en un mundo en movimiento, pero Ujú, algunas de ellas no. ¿Por qué? Porque empiezan atacar a otras especies, a consumir alimentos de otras especies nativas y claro. así empiezan a afectar especies que llevaban ahí mucho tiempo. Entonces, pasa de que para muchas especies como el castor, por ejemplo, se han generado planes de manejo estratégico con técnicas dirigidas a estos animales que están viviendo literalmente en la fauna, en los silvestres, sin ningún tipo de contacto con los seres humanos. Pero ¿qué pasa con el perro y los gatos? ¿Qué hacemos con estos animales Ujú, que están allí en el territorio porque las personas deciden que tienen que estar? ¿Y cómo los vamos reconociendo? Porque son estos animales salvajes, silvestres, ferales, ujú, o son perros domésticos siempre. Y el problema es que estos ujú. perros que cuando son mal mantenidos, siempre van a buscar otras fuentes de alimento. Y acá voy a la clave. ¿Qué hacemos, Laura? ¿Qué hacemos? Primero, reconocer y entender de que gran parte de los animales que están atacando nuestra fauna, que están atacando incluso el ganado o los pequeños productores, ¿cierto? Son animales con dueño. Mm, Son especies que están afectando, pero que tienen una casa, claro. ¿ya? Tiene un El día control de hoy laboral. hablamos, Ujú, tienen una casa, tienen una sí, persona que lo está manteniendo, claro. que muchas veces en malas condiciones, y eso es algo que la ciencia nos ha dicho claramente. Nos hablan de que incluso 3 de cada 4 animales
perros que atacan fauna silvestre o ganado son animales con dueño. Entonces, ahí primero es reconocer dónde está la problemática. ¿Por qué? Porque las personas mantienen perros, gatos también, para distintos fines, porque los quieren de compañía, para protegerse de los ratones, lo que tú quieras. Claro, Y siempre los van a mantener. Entonces, sí, no hay soluciones mágicas y sobre todo aquí la diferencia que hablamos con las especies invasoras, mientras en esta especie, el perro y el gato, haya un ser humano, digamos, responsable de la problemática, va a ser muy difícil que podamos cambiar ahí el tema solo persiguiendo perros y gatos. sí. Nuevamente, aquí la clave es esterilización, sobre todo para perros y gatos, y eventualmente reconocer en qué lugares tenemos animales abandonados que están produciendo ataques y que debiésemos controlar. Pero estos animales siempre tienen un dueño o una persona responsable, Laura. Sí, sí, eso es lo lamentable porque realmente se pudieran evitar en muchos casos las invasiones en algunos hábitats donde justamente se puede controlar. Mira, y con respecto a eso ya, queremos saber justamente cuáles son las acciones que debería tomar el dueño en este caso, cuáles son las buenas prácticas que debería tener para evitar esa invasión. Lo primero aquí es ver que en todas nuestras áreas protegidas el día de hoy, incluso en la región metropolitana, hay algunas áreas protegidas donde hay gente viviendo con sus mascotas dentro de estos lugares, con sus perros, con sus gatos, y esos gatos con pequeños rangos de deambulación en su entorno consumen aves, consumen lagartijas, sobre todo cuando no están bien alimentados o estimulados, y así, o gente como te comentaba, que tiene sus perros y sobre todo en zonas rurales donde hay pocas personas, son pocas las personas que viven en el campo, son pocos los perros que hay en el campo, solo el 16% de los perros del día de hoy en Chile están Mm, en zonas rurales, pero estos perros están concentrados en lugares muy chiquititos y ujú. son muchos perros en una familia. Hoy día Ya, hablaba con una colega del sur que me decía, un dueño que tengo que tiene 15 perros, una persona que no sabe 15 leer ni perros. siquiera, 15 perros y que no le podían explicar la ley, la persona no sabía, Claro. no entendía el texto. Ujú. Entonces me decía, ¿y cómo lo hago? Bueno, lo primero es ver cómo esa persona llegó a tener 15 perros y cómo los tiene. Aquí lo primero que tenemos que hacer para que los animales dejen de producir daño, sobre todo estos animales con dueños, es los perímetros. Las rejas. La gente tiene que mantener los perros en su casa, Laura. Tú cuando vas a la calle, cuando vas al centro, cuando vas ahí, a las zonas rurales, a las zonas protegidas, ¿qué ves? Perros en la calle. Siempre perros en la calle, fuera de la casa, ¿cierto? Deambulando, perros que se ven gorditos, ¿ya? Sí, Perros que no se ven tan mal. Uno no ve en general los perros en la calle en malas condiciones, son perros que se ven gorditos, ¿cierto? Y estos sí. perros tienen dueño. Y son esos perros los que entran a las áreas protegidas y en general vuelven a la casa en la noche. Y aquí quiero ser súper para aclarar, Sí. estos perros abandonados que están como sin dueño y en condiciones, en las peores condiciones, los que podríamos llamar estos perros asilvestrados, que empiezan a reproducirse solos, en general tienen estas características: bajas tasas de natalidad, es decir, se reproducen y tienen pocas crías, las que sobreviven, altas tasas de mortalidad, ¿ya? Y en general no son sustentables. Claro. Es decir, Ujú. los perros abandonados que llegan a la calle, que al final o consumen lo que encuentren, fauna, pudú, ganado, llegan, viven poco en la calle y se van renovando por gente que está abandonando constantemente, por Claro. gente que su perro se le reproduce, que no está esterilizado, o perros que se le escapan de la casa porque no hay comida, porque no los mantienen bien y se escapan. Entonces, aquí lo que Mm, tenemos que hacer, Laura, sí o sí, es que si tú vas a tener un perro, eso, que te hagas responsable, claro. que no salga de la casa, que Ujú. esté identificado y que esté esterilizado. Claro, ya me ponías un ejemplo acerca de la tenencia de muchas mascotas, en particular en la zona sur, pero puedes también pasar incluso en la capital, en gran, o sea, sobre todo en las zonas rurales nos preocupa. Ahora, por ejemplo, cuando lleva un perro o una persona a un humedal, a una playa, también hay exposición de los animales que sufren las consecuencias, ¿no? De los ataques de los perritos igual. Total. Y no solo los ataques acá, Laura, podemos comentar, por ejemplo, en Coquimbo lo que pasa con los Ujú. perros y los zorros con el distemper. Tenemos muchos estudios que hablan cómo el distemper, que es una enfermedad de perro doméstica, Sí, ha pasado a zorros, ¿ya? A zorro gris, a zorro pulpeo. Y esta claro. enfermedad, cuando se busca de dónde viene, son
distemper de canino doméstico. Y esos perros son perros con dueños que viven cerca de estos lugares y que al no estar vacunados, al no estar desparasitados, Claro. transmiten esta enfermedad. Entonces, aquí lo importante es ver la relevancia de cómo la mala tenencia de animales está dañando todo. Está dañando la salud pública, la fauna silvestre, el ecosistema, y siempre se ha tratado de llevar, y esto se hizo mucho tiempo en Chile, se eliminaron, se sacrificaron perros, tuvimos perreras, o sea, así se intentó manejar la rabia al principio, y no sirvió. Lo que sirvió fue la vacunación, lo que sirvió fue intentar, lo que estamos nuevamente intentando, que la gente se haga responsable. Entonces, Laura, si logramos al menos que las personas que tienen perros Ujú, efectivamente entiendan que es una responsabilidad y que ya no es tan simple como antes, porque como te digo, uno sale aún y encuentra muchos perros en la calle con dueños. Basta claro. hacer cuántos perros uno conoce de repente en su pasaje en el espacio. Yo Es conozco ahí verdad, sí, muchos, muchos. ¿o Y no? sí, así es, así es. Por supuesto que hay que cuidarlos. Eso es lo primero para cuidar a todos. Estamos pensando no solo en las personas, sino también en los ecosistemas. Ahora, con respecto a eso mismo que estábamos conversando de la ley, ¿se han hecho nuevos Ujú. esfuerzos? ¿Se ha visto cómo se ha implementado o cómo está funcionando exactamente? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen con respecto a eso? Mira, es súper desafiante porque a 7 años de la ley que entró en vigor, desde el 2017, en agosto, eh, existieron muchas expectativas. Esta problemática de los perros en Chile, en las calles, o la mala tenencia, es histórica, histórica. Basta ver un poquito del análisis de lo que ha sido los últimos 30 años, de lo que, como antes era en Chile, antes tú veías normalmente camadas en las calles, perritos chiquititos abandonados, atropellados. Eso ha cambiado significativamente y en parte es por la esterilización. Si no fuera por la esterilización, Laura, el día de hoy tendríamos muchos más perros abandonados deambulando en las calles. O sea, increíble. Entonces, el día de hoy, efectivamente, para ir aquí al meollo de la problemática, o cómo podemos, en el fondo, establecer una línea de acción con impacto, es visualizar de que la, la ley tenía pensada mucha expectativa, tenía una misión muy grande, ¿ya? Una tarea histórica, y se le asignó dinero y financiamiento. Estos montos, al día de hoy, después de 7 años, una ley jovencita, con mucha expectativa, con mucha exigencia, esos montos se han reducido en casi un 60-70% al programa de gobierno. Entonces, fíjate que implementamos una ley, se Ujú. implementa, se lucha y todo para que transversalmente desde las universidades, colegios médicos, organizaciones se levante, se trabaje y se empiece a implementar estos programas. El día de hoy la gente quiere esterilizar y es esterilizado, pero ¿qué nos vemos? Con muchos limitantes de financiamiento súper importantes. El día de hoy el financiamiento que está recibiendo el programa de tenencia responsable, por ejemplo, es muy bajito respecto a lo que partió. Partió con 10.000 millones. El día de hoy está cerca de los 3.000 millones para Oh, financiar 345 municipalidades a nivel nacional. claro, ¿y por qué ha disminuido tanto ese presupuesto que está justamente destinado? ¿Por qué ha dejado de ser una prioridad, según ustedes? ¿Por qué dejado de ser una prioridad? Es Claro, importante. Esto, la verdad es que en el gobierno anterior empezó una disminución y durante este gobierno se ha mantenido, no ha bajado, pero tampoco ha subido. claro. Y esto es porque, como tú dices, no se le ha dado prioridad. Ujú, Después del COVID también se reencaminaron muchos fondos. Nosotros sabemos, el COVID impactó los servicios de salud, todo es verdad, pero no ha existido una intención nuevamente de recuperar estos fondos. Entonces, cuando queremos criticar la ley, su implementación o cómo está llegando, nada funciona sin presupuestos, nada. Los municipios que quieren esterilizar el día de hoy están esperando ansiosamente estos financiamientos y no llegan. Y por sobre todo, no hemos logrado que la gente entienda que la ley debe ser cumplida, que ya no da lo ujú, mismo mantener un animal como cada uno quiere. No, claro. yo mantengo como quiero, yo le doy, yo lo tengo. No, eso cambió en Chile, pero la verdad también, Laura, es que no hemos capacitado a policías, no hemos capacitado a jueces, Claro, no hemos capacitado aún actores clave. Entonces, ¿qué sí. le pedimos a los dueños si aún estamos capacitados? Entonces, hay que ver la ley con sentido crítico. Hay muy poca plata, falta mucho educación Ujú, y por sobre todo, la exigencia era mucha. Este tema fue histórico y nos hicimos cargo al menos. claro.
pero la verdad es que falta mucho, sobre todo de que nos pongamos de acuerdo en las instituciones para Ujú. presionar al Congreso, Eso, porque no puede y ser que no tenga prioridad. por supuesto que sí. ¿Y se puede fiscalizar de alguna manera esto? O sea, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? La manera de fiscalizarlo primero es, bueno, que a nivel regional se le comenta a los diputados qué sucede. Ujú. Cualquier persona que tenga contacto con sus diputados, por qué se han mantenido estos presupuestos. Hace poco se asignó en la ley de presupuestos, ¿cierto? 2025, y allí debiésemos haber estado más activos en pedir que se retomen y se recuperen los montos que se Claro, quitaron en su momento y que debido al nivel de la problemática que tenemos, hay fauna, hay ganado, hay personas afectadas, y ya sabemos que es un problema que no lo podemos borrar de la nada, porque son los mismos seres humanos sí, los que estamos cada vez teniendo más perro y gato en Chile, más sí, perro y gato. claro, Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. claro. Ya, Rodrigo, pero por ejemplo, si Ujú. hay una persona Vamos. que no tiene idea de cómo ser responsable, ¿no? Con la tendencia de las mascotas, ¿cómo se puede informar? ¿A dónde debe recurrir? O también si yo veo a una persona siendo irresponsable con su mascota, ¿qué debo hacer en esos casos? Lo primero a visualizar es que cuando una persona está siendo irresponsable, no recoge Ujú, la caca, ujú, tiene a su perro sin correa en la calle, o lo mantiene fuera netamente, uno puede directamente contactar al municipio o a las policías para que eso se investigue. O incluso, si por ejemplo el animal está en malas condiciones, hay caca, hay olores, puede ujú. contactar uno al Ceremi y pedir que Claro, vea las condiciones sanitarias en ajá, la oficina ok, Ceremi. Entonces, perfecto. lo importante es que hay que denunciar. Si uno Y, ve que ujú, algo no está funcionando bien, lo mínimo hay que denunciar. Si uno no denuncia, la autoridad no investiga. ujú, Entonces no tenemos que quedarnos nunca con las ganas. Uno puede poner la información a disposición y que eso se investigue eventualmente. Ahora es distinto cuando vemos un delito, cuando vemos maltrato, claro, ¿cierto? Cuando vemos a alguien que le pega a un animal o que está sufriendo, ahí vamos directamente a la policía, a carabineros o a la fiscalía y ponemos la denuncia. eso. Esto se puede hacer presencial, se puede hacer incluso, hay una página denunciaseguro.cl, también lo puedes hacer en línea. Hay muchas vías. Entonces, la opción el día de hoy es formarse e informarse. Nosotros estamos luchando y presionando desde el Colegio Médico Veterinario para que el Ministerio de Educación se haga cargo e incorpore esto en los contenidos educativos de básica y media, para que los niños entiendan que es la tenencia responsable primero que nada, ¿cierto? Sí, Entonces, efectivamente. eso es algo que podría hacerse de base, que los niños aprendan. Y si cualquiera quiere entender o saberlo, yo creo que lo más relevante aquí, Laura, es acercarse a su médico veterinario. El día de hoy, solo uno de cada tres mascotas en Chile va al médico veterinario a visitas constantes, y el resto solo lo hace una vez al año o cuando es emergencia, cuando Sí. ya estamos en las últimas. Y eso no puede ser. Yo creo que el principal educador o quien te puede entregar todas estas pautas, lo más clarito que pueda responder todas tus dudas, es tu médico o tu médica veterinaria. Entonces hay que hacerse cargo. Si tú tienes Ujú. una mascota, es tan importante como para uno tener un médico, su médico, ¿cierto? Y que le diga ahí cómo está, como para el animal te diga el veterinario. Es crucial. A nosotros nos cuesta mucho aún, nos cuesta mucho. Lo llevamos solo cuando está ya y, oye, sabes que como que está mal, así llevémoslo. No hay que esperar a eso. Hay que aplicar la prevención Claro. en el cuidado de nuestras mascotas. Y eso nos falta, visión, nos falta mucho. Sí, no, claro, nos falta esa visión y claro, estoy pensando también con respecto a esta tenencia responsable en caso de que las familias no tengan el presupuesto para ir a ver al veterinario, ¿cómo sería en ese caso? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo informarse? ¿Qué opciones hay? Mira, Sí. allí es donde nuevamente volvemos al punto anterior. Para todas las familias que no tienen el financiamiento, la idea es que sobre todo los municipios faciliten estos servicios básicos, microchip, esterilización. Pero fíjate el dato que te voy a dar. El 50% de los municipios en zona rural no Ujú. tienen veterinario municipal, ni siquiera. Mm, Imagínate, uno de cada dos municipios en zona rural, que es claro. muchos donde están nuestras áreas protegidas, por ejemplo. Sí. Ahí volvemos, financiamiento. Necesitamos financiamiento del Estado para que existan veterinarios que Claro. luego puedan microchipear, esterilizar y sobre todo enfocarse Ujú. en estos sectores vulnerables, personas de los quintiles que de verdad lo requieran, y de manera que esto sea un ciclo virtuoso y que todos aquellos Sí. que puedan destinar dinero para sus animales entiendan que es tan importante llevar a tu perro a la peluquería como al veterinario. Sí. El día de hoy en Chile también nos pasa
cuéntame, no si no te pasa, mi abuela me pasó una vez que un lío que lleva el perro veterinario, pero le puede comprar 5 vestidos en la feria, de Sí, 5.000, 7.000 pesos, o sea, y tú le conversas eso, dicen, no, 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 no tengo, no. Pero entonces tenemos un poquito ahí, yo creo, sí, nos falta educación, ¿o no? Nos falta formación respecto a cómo un animal claro. está bien. Sí, porque claro, la salud del animal es lo primero. Sí, hay que Eh, priorizarlo, sí. Y además, por supuesto, tener ese contacto con la tenencia responsable y saber qué hacer, cómo actuar para evitar justamente esas invasiones. Y con respecto, y regresando a este tema también que estábamos hablando, Ujú. por ejemplo, ¿cuál es la situación actual que hay con los perros asilvestrados? Porque realmente hay algunos casos muy particulares, sobre todo de las especies nativas acá en Chile, que se han visto afectados. ¿Nos pudieras entregar algunos ejemplos? Totalmente. Mira, se habla mucho de estos perros asilvestrados como aquellos perros, cualquier perro en general, que ataca fauna nativa o ganado, por el hecho del ataque mismo, así como no, el perro tiene una conducta asilvestrada, feral, salvaje. Pero la verdad es que si lo miramos en general, los perros que podrían ser denominados como asilvestrados, porque no tenemos estudios el día de hoy que hablen de presencia de perros asilvestrados, algunos reportes particulares, pero la verdad es que un grupo muy, muy pequeñito, Ya. porque el verdadero digamos, el verdadero, digamos, el verdadero crimen acá que se está cometiendo son personas que tienen a sus perros con dueños que los dejan libremente y ellos son los que están atacando. Respecto a estos animales abandonados, que pueden llegar a tener conductas como se denominan como asilvestradas, que igual son perros abandonados, Sí, más allá de buscar un nombre asilvestrado, feral, salvaje, claro. siguen siendo abandonados, que consumen fauna. La verdad es que es problemático, es súper crítico, los daños económicos son cuantiosos, son muchísimos, sobre todo a pequeños productores en la fauna silvestre ni hablarlo. O sea, tenemos especies en islas, por ejemplo, ojalá tengamos toda la suerte de conocer el picaflor de Juan Fernández, el picaflor de Arica, gigante, que están desapareciendo por los gatos, ¿ya? Ah, ya. Eh, eh, Y y estos gatos también son con dueños, claro, además, son gatos de las personas. y hablando de islas, en Chiloé también se ha reportado estos casos de los pudúes, precisamente que Sí, han sido afectados por estas especies invasoras, ¿no? exacto, por especie, estos perros Por gatos que estos van perros, claro. a estos territorios y que van a causar estas afecciones, pero nuevamente, muchos de los reportes que son de Ancud y Chiloé son de animales con dueños. Mm, Es verdad que hay casos de animales abandonados que no han podido identificar puntuales, pero nuevamente, incluso, Laura, para ser más enfático, aquellos animales que han provocado muertes de personas en el norte de Chile, por ejemplo, supiste que murió una chica una jauría hace unos meses, terrible, ah, sí, una jaurilla, perros, sí. Ujú. perros con dueño, Oh, perros con claro. dueño. En Magallanes, también, en Magallanes, una imagen, una imagen histórica de un perro atacando un puma. Y se han usado muchas presentaciones de perros asilvestrados, ferales, perro con dueño, de una persona que vivía cerca de la estancia, y así. Entonces, nuevamente, estos animales asilvestrados, si es que vamos a buscar esta imagen, Ponerle en la son categoría, claro. animales Ujú. exactos. Nuevamente, ¿qué dice qué evidencia? Son animales que se reproducen poco y viven poco, que tienen altas tasas de mortalidad, mueren constantemente, sufren de enfermedades y en general no se sustentan Mm, en estos espacios. ¿Ya? Lo que sí. pasa es que constantemente la gente abandona y estos Ujú. perros generan estas conductas, pero Genera las ahí está el conductas. problema. Sí, Dónde está el problema? ¿En la causa del problema, en la consecuencia o en la causa? claro, Gente sí. que abandona. Sí, es verdad. Bueno, y bueno, ¿y qué pudiéramos hacer? Porque realmente hay personas que indican como la solución a asesinar, o sea, a matar a estos animales que están para controlar la población, ¿no? Pero, Ujú, ujú. ¿qué opinan ustedes al respecto? Y quizás, ¿cuál sería la práctica sustentable en este caso para enfrentar esta situación? Eventualmente, en caso de tener que sacrificar animales, Ujú. el día de hoy los únicos que tienen la potestad es Ceremi, de acuerdo a presencia de enfermedades zoonóticas, el sacrificio está prohibido por la ley en Chile como tal, de acuerdo a la ley 21.020, como método de control poblacional. Por ende, la primera recomendación
es en caso de reconocer animales de difícil manejo, abandonados, con conductas asilvestradas, como quieran denominarse. Tenemos colegas que están planteando reubicación de estos animales, manejo a través de dardeo, cosa de poder tomarlos, identificarlos y evaluar caso a caso qué podemos hacer con ese animal. Nosotros eventualmente un animal que tenga problemas de comportamiento al punto que nos impida mantener al animal con calidad de vida, o insertarlo en una familia, o que este sea un peligro para otros animales o para personas, nosotros podemos tomar la decisión de eutanasia. En general lo tomamos con los dueños, cuando ya se trabajó y utilizaron todas las medidas, pero eso es caso a caso. No vamos a hacerlo como política pública, porque ya nos dimos cuenta que no funciona. Es más, el tema aquí, imagínate quienes dicen ya, eliminemos estos perros, saquémoslos, como sea, matemos a los perros que están asilvestrados ahí en el lugar. ¿Qué dice la ciencia? Que en general, como el origen de estos perros son animales abandonados, en poco tiempo estos nichos, estos espacios de estos animales que vamos a sacar, vuelven a aparecer perros y en general Exacto. vamos No a se hacer un ciclo soluciona. sin fin. Claro. Sin Es solución. el Entonces, origen, claro, el origen no se soluciona. Hay que atacar no se la soluciona. causa del problema en este caso, ¿no? O sea, aquí todos los perros de Laura en Chile deberían estar identificados y registrados. Y con esto me refiero a que desde que salió la ley, en Chile, tu perro, mi perro, todos nuestros perros tienen que tener un microchip o un collar con su placa. Nosotros, y yo en general recomiendo los dos, microchip y placa son complementarios. Sí. ¿Ya? Microchip permanente bajo la piel, un número único para tu animal, y en la placa puedes poner tus datos. La cosa es que solamente 3 de cada 10 mascotas en Chile está identificado. Muy poquito, y esto ya es obligatorio. Fantástico. Imagínate que si el día de mañana pasa un carabinero y te controla y tú tienes a tu animal no identificado o registrado, te pasan una multa de 5 UTM eventualmente. Y eso no está pasando. Pero eso no está pasando. Claro. No están multando. ¿A quién? No se está fiscalizando, sí. No se está fiscalizando. Claro, sí. ¿Dónde están carabineros? Claro, así es difícil aplicar la ley, entonces, porque... Que funcione. Exacto, que funcione. Precisamente sobre eso queríamos conversar. Muchas gracias, Rodrigo, por este acercamiento a la tenencia responsable, que a veces uno lo ve como algo que es esencial, pero quizás eso a veces falta tratar, sobre todo por estas especies que invaden, estos problemas que estamos hablando de la falta de control de la mascota. Entonces todos son problemas que llevan justamente al problema ya del ecosistema. Recordemos que no estamos solos en este planeta, también influye en la fauna, influye en la flora, todo lo que nos rodea es importante de proteger. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo, por habernos acompañado en este programa. Esperamos tenerte pronto. Eso sí, quedas muy invitado para seguir hablando acerca de estos temas tan importantes. Encantado de seguir conversando y seguimos entendiéndolo. Este problema va creciendo y en general los veterinarios nos estamos formando cada vez más. Mi recomendación, Laura, a todos y todas, que nos acerquemos a nuestros veterinarios y veterinarias, hablemos con ellos y de la mano de ellos, profesionales, entendamos un poco más cómo manejar nuestras mascotas, cómo evitar el impacto en la fauna y cómo a futuro que todo perro, todo gato en Chile tenga un dueño responsable. Hacia allá vamos. Eso. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Bueno, hasta acá llega nuestro programa. Recuerden, es importante tener una tenencia responsable de su mascota. Es importante informarse, es importante también denunciar en caso de que vean una mala práctica. Así que, sobre todo, muy enfocados en este tema que es fundamental. Que estén muy bien.